Como sabemos, el trastorno específico del lenguaje, el TEL, es un trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en ausencia de una afectación neurológica, sensoriomotora, cognitiva, emocional o social y que afecta a varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo. Haciendo una categorización general, podemos decir que los trastornos específicos del lenguaje pueden ser mixtos si afectan a la comprensión y a la expresión, o expresivos si alteran solamente la capacidad de expresarse. Los chicos con trastornos del lenguaje muchas veces presentan, la mayoría de las veces, presentan asociadas dificultades para desarrollar habilidades académicas. Cuando decimos habilidades académicas pensamos en el cálculo, en la lectura comprensiva, la escritura y la lectura, la fluidez lectora y la velocidad lectora. Develar los misterios de la construcción de la lengua y del lenguaje para estos niños es una necesidad de la hora terapéutica. Los niños que asisten a jardín de infantes, salas de 3, 4 y 5 años, pueden tener un tipo de manifestación conductual y comunicativa, ¿sí? Y los niños mayores van a tener otro tipo de sintomatología. Entonces, en niños pequeños con trastornos mixtos del lenguaje es frecuente encontrar la presencia de hiperactividad, de desorganización en la conducta, la tendencia a dispersarse con mucha facilidad. En algunos casos puede ocurrir que tengan tendencia al aislamiento, ¿sí? Son niños que a veces tienen interés por vincularse con pares, pero no saben cómo comunicarse con ellos. Muchas veces también las docentes pueden observar que el nene no responde a consignas o necesita de repeticiones múltiples para poder entender el significado de lo que le están diciendo, el significado de la tarea. Otra de las dificultades que pueden observarse, y esto ya hace más a la parte expresiva, es que muchas veces se pueden expresar solo a través del uso de gestos o de gestos acompañando palabras aisladas o frases muy cortas. ¿Cuándo empezar? Bueno, tempranamente, es decir, mientras los niños están cursando preescolar, a la edad de 5 años, e incluso antes, ya en sala de 4 del nivel inicial, sí se ha confirmado el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque esto significa también anticiparse a los problemas que con generalidad tienen los niños con trastornos específicos del lenguaje para encarar la lectura y escritura. Es por ello que es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando tengamos un niño con TEL, que empecemos a trabajar las habilidades lectoras lo más tempranamente posible para prevenir posibles dificultades en el aprendizaje de lectura que son muy probables, aunque no siempre estén presentes. En general, el chico que tiene un trastorno específico del lenguaje mixto trata de comunicarse gestualmente, trata de compensar gestualmente lo que no puede expresar verbalmente. Alguien que tiene una dificultad expresiva también, pero muchas veces uno de los marcadores diagnósticos, uno de los marcadores que hacen a la diferencia entre un niño con un trastorno del espectro autista y un niño con un trastorno mixto del lenguaje es que aquel que tiene un trastorno mixto hace gestos de manera espontánea y un niño que está dentro del espectro no los realiza. ¿Cómo empezar? Bueno, empezaremos por las vocales, ¿sí? Y trataremos de no caer en este sistema o en este orden a los que son tan afectos los educadores, que es el orden canónico. Entonces, no trabajaremos con A, E, I, O, U, a pesar de que a veces los niños nos dicen, mi seño me dice A, E, I, O, U. Bueno, tendremos recursos suficientes como para convencerlos de esta nueva metodología y entonces comenzaremos por las vocales que son más distinguibles por su producción en la boca, es decir, A, O, U, ¿sí? Que apoyaremos además con el gesto fonético y la aplicación del método bimodal. ¿Qué y cómo preguntar a un niño con trastorno de lenguaje?
La realidad es que el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer a un niño con trastorno del lenguaje dependerá de la cantidad de vocabulario que tenga. Si un niño tiene poquitas palabras y yo le hago una pregunta abierta en donde tiene que acudir a gran cantidad de vocabulario y a estructuras sintácticas complejas, esa pregunta no me la va a poder responder, ¿sí? De acuerdo al nivel de vocabulario que el niño tenga, podría hacer preguntas por sí o por no, preguntas de alternativas en donde pongo dos opciones y el niño tiene que elegir alguna de esas opciones, y de ahí en más ir subiendo. Recordemos que las preguntas las podemos graficar a modo de montaña. En la base de la montaña vamos a tener lo más fácil, que es responder a preguntas por sí o por no. Le siguen las preguntas por alternativas y luego, subiendo el nivel de complejidad, vamos al qué, al quién, al dónde, al cuándo, al por qué y al cómo, ¿sí? En donde tenemos que producir, organizar una frase mucho más compleja, con elementos más sofisticados en su construcción y demás, a las que en una primera instancia los niños con trastornos del lenguaje no pueden acceder. Como estas son dificultades que pueden aparecer en chicos con trastornos del lenguaje, tenemos que pensar dos cosas, por un lado, o tres cosas. Por un lado, poder hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son esas dificultades. Por otro lado, poder planificar la intervención posiblemente psicopedagógica para esas dificultades y abrir el panorama dentro del marco del colegio para que los chicos reciban aquellas adecuaciones que necesitan para poder rendir de acuerdo a su potencial y que no sea el trastorno del lenguaje un obstáculo para que ellos puedan llevar adelante aprendizajes académicos. Lo que tenemos que considerar es que los chicos tienen derecho a estas adecuaciones por ley. Existe la Ley Nacional de Dificultades de Aprendizaje, es la Ley 27.306, y en esa ley se estipula cuáles son las adecuaciones de acceso que debemos darle en el marco académico a los chicos con dificultades de aprendizaje. Los niños con trastorno específico del lenguaje en las primeras etapas del desarrollo escolar suelen tener además otras comorbilidades ligadas a problemas conductuales o problemas sociales que requieren mucha atención por parte del docente. Y en las etapas un poco más avanzadas del desarrollo, es decir, en la etapa escolar, suelen también requerir ayudas porque desarrollan, al menos en el 50% de los casos, dificultades de aprendizaje compatibles con cuadros como dislexia. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje con un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de palabras, es decir, por una lectura lenta, con interrupciones, errores y por problemas en ortografía y decodificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que es inesperadamente afectado en relación con otras habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad y cuando la instrucción lectora en el aula es adecuada. Las consecuencias de estos problemas en la velocidad lectora, en la decodificación, se reflejan también en problemas consecuentes a nivel de comprensión, es decir, en problemas también a nivel de comprensión de la lectura. Por otro lado, cuando la afectación se lleva a cabo en la comprensión, a pesar de que los niños leen de manera fluida, es decir, precisa, a buen ritmo y sin errores, entonces se produce lo que llamamos pobres comprendedores o hiperlexia. Es importante considerar que las dificultades de aprendizaje y también los trastornos del lenguaje suelen cursar con síntomas anímicos. Muchas veces la preocupación de los padres, y es lógica y razonable, tiene que ver con en qué medida estas dificultades afectan la mirada sobre sí mismo y a veces hasta la autoestima. Y estos síntomas anímicos generalmente aparecen como resultado de la dificultad de responder y relacionarse de manera funcional con la demanda del entorno. ¿Cómo ayudar en el aula a niños con trastorno del lenguaje en etapa escolar? Por un lado, es necesario brindarle consignas claras y cortas, con vocabulario simple, sin mensajes encriptados. Aquellos manuales que están llenos de subconsignas, de imágenes distractoras y demás, atentan contra la capacidad comprensiva. Una cosa es apoyar una consigna verbal con un gráfico y otra cosa tener que analizar toda una página de un manual que está llena de dibujitos, de epígrafes, de comentarios, anexos y demás que no hacen al foco del tema, ¿sí?
Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de distractores porque atentan contra la comprensión. Otra de las adecuaciones de acceso que son posibles gracias a la tecnología son los audiolibros, en la medida que un chico con dificultades de lenguaje o de aprendizaje puede escuchar a tiempo que también puede leer o seguir con la vista el texto, un texto o la lectura de un texto, su acceso desde el punto de vista de la comprensión va a ser mayor. Algunas herramientas muy sencillas como reglas que son pensadas para chicos con dificultades de lectura, que tienen, digamos que lo que hacen es andamiar que los ojos sigan el renglón y no otra cosa durante la lectura, también favorecen la fluidez y la velocidad lectora y son herramientas muy sencillas de utilizar. Poder darles a los chicos, y esto es sumamente importante, los textos antes de que tengan que usarlos en clase, para que ellos puedan leerlos en casa, de tal manera que al momento de trabajar en clase están en igualdad de condiciones con sus compañeros. La primera lectura les posibilita la comprensión y la resolución de las actividades. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno del lenguaje en la etapa escolar? Es decir, ya cuando pasamos a la escolaridad primaria. Un síntoma común, sobre todo en niños con trastorno mixto, es la presencia de la habilidad atencional, ¿sí? El hecho de tener una comprensión más limitada conlleva muchas veces a tener menor capacidad para concentrarse, ¿sí? En esta etapa también pueden observarse problemas para comprender consignas. Muchas veces la maestra debe repetir más de una vez la consigna o darla de manera personalizada para que el niño la pueda entender. Otro de los síntomas que suelen aparecer en la etapa escolar es la dificultad para aprender a leer y escribir con los medios usuales de enseñanza. Necesitan otro tipo de soporte, necesitan una enseñanza muy estructurada en donde se trabaje con mecanismos de enseñanza por oposición, es decir, hay que trabajar como de una manera muy reglada en cuanto a cantidad de información y trabajando siempre en base a opuestos. Otra cosa importante y una adecuación de acceso muy sencilla es permitir que los chicos escriban en imprenta y que no usen la cursiva. La cursiva para chicos con dificultades de aprendizaje suele ser un desafío, la imprenta minúscula es más sencilla. El quitar puntos por errores de ortografía en chicos con trastornos del lenguaje y de lectura, las dificultades en ortografía son extremadamente prevalentes en estos chicos y es importante entender que si nosotros puntuamos o quitamos puntos en una evaluación por ortografía a un chico con dificultades de aprendizaje, estamos haciendo algo similar a pedirle a alguien que necesita anteojos que lea sin anteojos y responda a alguna actividad. Les cuento el caso de Juan. Juan consulta a los 9 años por trastorno de aprendizaje. Había tenido un historial de consultas periódicas a psicólogos, psicopedagoga y demás por dificultades para aprender a leer y escribir. Llegó a 4º grado sin saber hacerlo. Entonces, en un momento se planteó la derivación para hacer un estudio lingüístico. Juan habla bien, no tiene problemas de pronunciación, pero al hacer la evaluación lingüística surge que tiene serias dificultades comprensivas. A su vez, otro síntoma que se le nota a Juan es que tiene problemas para recordar palabras y para organizar lo que quiere decir. Tengan en cuenta que las dificultades del lenguaje no siempre son evidentes. Muchas veces son dificultades silenciosas que afectan a la comprensión y al desarrollo del aprendizaje en general.